Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de física. Hoy discutiremos ejercicios del tema de temperatura y dilatación. Antes de iniciar, me gustaría comentar un dato que vamos a estar utilizando en los ejercicios, que es el coeficiente de dilatación lineal. Este dato aplica a aquellos objetos que tienen forma de varilla o forma lineal, como el nombre lo dice. Tiene unidades de 1 sobre grados Celsius o grados Celsius a la menos 1, que vendría a ser lo mismo. Los objetos que vamos a estar utilizando pues estarán hechos de distintos materiales, de forma que una cosa es aumentar la temperatura del hierro y otra cosa es aumentar la temperatura del cobre. La dilatación en ambos materiales no sería igual porque tienen coeficientes de dilatación distintos. Les decía que aplica solamente a objetos que tienen forma de varilla, pero el coeficiente de dilatación lineal nos puede servir también para determinar un coeficiente de dilatación superficial, multiplicando dicho coeficiente por 2, o también podríamos determinar un coeficiente de dilatación volumétrico, multiplicándolo por 3. Aquí vamos a estar viendo dichos ejemplos. Analicemos el primer ejercicio. Una tubería de hierro tiene 300 metros de longitud a temperatura ambiente. Vamos a considerar 20 grados Celsius. Si la tubería se va a utilizar para conducir vapor de agua a 100 grados Celsius, inciso A, ¿cuál es el cambio de longitud en su dilatación? Inciso B, ¿qué nueva longitud tendrá la tubería? Esta es la representación gráfica del problema. Tenemos la tubería que inicialmente tiene una longitud de 300 metros y posteriormente también a una temperatura de 20 grados Celsius, que es la que consideramos como temperatura ambiente. Posteriormente fluye sobre la tubería pues vapor de agua a 100 grados Celsius. En ese momento la tubería adquiere un equilibrio térmico con el vapor de agua, de manera que toma la misma temperatura, generándose una pequeña dilatación en la tubería, representado como delta L. Escribimos entonces los datos que conocemos, que sería la longitud inicial de la tubería, que es de 300 metros, la temperatura inicial, que decía el enunciado, que es a temperatura ambiente 20 grados Celsius, la temperatura final, que es de 100 grados Celsius. En el enunciado decía que es vapor de agua, pero vamos a considerar que la tubería alcance el equilibrio térmico con el vapor de agua, por lo tanto es de 100 grados Celsius. El coeficiente de dilatación, que es de 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y el cambio de longitud que desconocemos. Aplicamos la fórmula del tema de dilatación lineal, conocemos todos los valores, los sustituimos, realizamos las operaciones, y el cambio de longitud que calculamos es de 0.288 metros. Esa vendría a ser la respuesta a una de las preguntas, pero había otra pregunta, que es, ¿cuál es la nueva longitud de la tubería? Fíjense que el cambio de longitud de la tubería también se puede definir como longitud final de la tubería menos la longitud inicial. De esta forma, pues nosotros conocemos todos los valores menos la longitud final. Sustituimos esos valores, despejamos para la longitud final y obtenemos que la longitud final es de 300.288 metros. En conclusión, podemos decir que el cambio de longitud de la tubería es de 0.288 metros y la longitud de la tubería al aumentar la temperatura es de 300.288 metros. Analicemos el ejercicio número 2. El diámetro de un agujero que se encuentra en una lámina de acero es de 9 centímetros, cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Cuál será el diámetro de dicho agujero a 200 grados Celsius?
Esta es la representación gráfica del ejercicio. Evidentemente tiene características distintas al ejercicio anterior. Aquí lo que vamos a analizar es el agujero que hay en una lámina de acero. No tiene una forma lineal o en forma de varilla, sino que tiene una forma circular. Sin embargo, lo que vamos a analizar nada más es el diámetro del agujero que hay en la lámina de acero. Solamente el diámetro. De aquí lo que nos podemos preguntar es lo siguiente: ¿qué pasa con el agujero que hay en la lámina de acero cuando aumenta la temperatura? Al aumentar la superficie de la lámina de acero, ¿qué pasa con el agujero? Realmente lo que pasa es que el agujero también se hace más grande. Si la lámina aumenta de tamaño, también aumenta de tamaño el agujero, aumentando por lo tanto su diámetro. Y ese diámetro lo vamos a considerar como una dilatación lineal. Por lo tanto, pues el coeficiente de dilatación que vamos a utilizar es el coeficiente de dilatación lineal. Los datos que conocemos son los siguientes. La longitud inicial del diámetro es de 9 centímetros. La temperatura inicial es de 20 grados Celsius. La longitud final del diámetro es desconocido. La temperatura final es de 200 grados Celsius y el coeficiente de dilatación lineal que tiene el acero es de 1.2 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Probablemente nos estemos preguntando por qué ponemos el coeficiente de dilatación lineal del acero si lo que vamos a analizar es el diámetro del agujero. En el agujero no hay material. Sin embargo, ese agujero es de una lámina de acero. Por lo tanto, pues el coeficiente de dilatación lineal que utilizaremos es el coeficiente de dilatación del acero, aunque estemos analizando solamente el agujero. Aplicamos la fórmula que conocemos de dilatación, que en este caso es el cambio de longitud igual a longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal y el cambio de temperatura. Conocemos todos estos valores, nada más que aquí un detalle, y es que el cambio de longitud lo vamos a expresar como la longitud final menos la longitud inicial. Conocemos ese dato, entonces lo sustituimos en la fórmula y encontramos que la longitud final que tendrá el diámetro del agujero es de 9.02 centímetros. Otro detalle adicional que me gustaría comentar, fíjense que aquí he utilizado las unidades de longitud en centímetros. Y es que cuando estamos realizando estas operaciones, podemos utilizar estas unidades, no necesariamente las del sistema internacional. En el proceso de multiplicación de longitud inicial por coeficiente de dilatación por cambio de temperatura, podemos utilizar unas unidades que son distintas a las del sistema internacional y no habría ningún problema. Llegamos a la conclusión que el diámetro del agujero es de 9.02 centímetros. Analicemos el ejercicio número 3. Un disco de latón tiene un agujero de 80 milímetros de diámetro, en su centro a 70 grados Fahrenheit. Si el disco se coloca en agua hirviendo, ¿cuál será la nueva área del agujero? Esta es la representación gráfica del ejercicio. Tiene cierta similitud con el ejercicio anterior porque lo que vamos a analizar es el agujero que hay en un disco. La diferencia con el ejercicio anterior es que aquí lo que nos están preguntando es el cambio del área del agujero. No solamente el cambio de la longitud del diámetro, sino el cambio del área. Escribimos los datos que conocemos, en este caso el diámetro del círculo es 80 milímetros. Nosotros sabemos que el radio de un círculo es la mitad del diámetro, por lo tanto podemos concluir que el radio del círculo es de 80 milímetros. Conocemos el valor de pi, que es 3.14, es un valor constante.
De manera que podemos calcular el área del agujero del disco, que en este caso pues sería 5026.56 milímetros cuadrados. Ustedes miran que aplicamos la fórmula de cálculo del área, pi r cuadrado, sustituimos los valores y obtenemos ese valor. Conocemos entonces el área inicial, que fue la calculada anteriormente, el cambio de área, que no sabemos cuál es, y fíjense bien en lo que sigue a continuación. Esa letra griega, que es el coeficiente de dilatación superficial, ¿cómo lo obtenemos? Pues multiplicando el coeficiente de dilatación lineal que tiene el material por 2. Yo les había comentado anteriormente que el coeficiente de dilatación lineal lo podemos utilizar para calcular el coeficiente de dilatación superficial, o sea, para calcular cambios de áreas cuando se aplica temperatura a una superficie. Esto es lo que estamos haciendo. Para calcular el coeficiente de dilatación superficial, multiplicamos por 2 el coeficiente de dilatación lineal del material. De manera que el coeficiente de dilatación el coeficiente de dilatación superficial del material es de 38 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y la temperatura final, pues, nos dice el problema que es de 70 grados Fahrenheit. Nosotros aplicamos la fórmula de conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius y obtenemos que es 21.11 grados Celsius. Como el disco se coloca en agua hirviendo, la temperatura se considerará en 100 grados Celsius. Estoy hablando de la temperatura final. Por lo tanto, el cambio de temperatura sería 100 grados Celsius, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es 21.11 grados Celsius. El cambio de temperatura es de 78.89 grados Celsius. Ahora se puede calcular el cambio de área que sufrió el agujero del disco aplicando la fórmula. Fíjense bien, esta fórmula es prácticamente la misma que la de dilatación lineal. Nada más que vamos a escribir cambio de área igual a área inicial por coeficiente de dilatación superficial por el cambio de temperatura. Aquí conocemos todos estos valores, los sustituimos y obtenemos la nueva área, que en este caso sería 15.07 milímetros cuadrados. Sin embargo, la pregunta no es cuál es el cambio en el área, ¿verdad? La pregunta era cuál será la nueva área del agujero. Para calcular la nueva área del agujero, pues nosotros podemos aplicar la fórmula del que cambio de área es igual a área final menos área inicial. Sustituimos esos valores que conocemos. El único valor que desconocemos es el área final. Despejamos para área final y obtenemos un resultado de 5041.63 milímetros cuadrados. Esa como conclusión podemos dar entonces, esa es la nueva área final, 5041.63 metros cuadrados que tendrá el agujero del disco. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.